con usted. Vamos a compartir su experiencia sobre todo. Muchísimas gracias, Padre Sócrates. Bueno, lo primero de todo es que cada persona tiene su forma de ver estos asuntos. La mía, yo lo reconozco, tiende a la incredulidad. Siempre me ha costado todo este tipo de cosas. Cuando era joven, antes de entrar al seminario, etcétera, pues no era nada dado a... Otros compañeros míos veían ciertos programas de televisión, leían ciertas revistas de parapsicología, tal. Yo creo en el demonio, ante todo porque me lo dice la Iglesia. Si no, podría pensármelo. Pero reconozco con la sola razón que lo que he visto, la mejor explicación es la de la Iglesia Católica. Es decir, hay personas que tienen tentaciones, yo qué sé, contra la Iglesia. Yo no. Yo puedo haber tenido tentaciones respecto a la existencia de Dios, pero si existe Dios, lo veo clarísimo. La Iglesia Católica es la que Dios ha creado. Hay gente que puede creer en Dios, pero tener tentaciones respecto a la figura de Jesús. Pues yo tampoco. Si existe Dios, a mí el que me convence es Jesús y solo Jesús. Sin embargo, todo este tipo de asuntos demoníacos lo reconozco. Siempre he tenido tentaciones de incredulidad. Pero, decía, la fe de la Iglesia es clara. No solamente creemos que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. No solamente creemos que Dios ha fundado una iglesia. No solamente creemos que ese Hijo nos dejó 7 sacramentos, y podríamos seguir, sino que allá donde se predique el Evangelio, se tendrá que predicar que hay otra creación, que no es la material, que hay otros seres que tuvieron su prueba y que algunos se rebelaron. ¿A qué se reduce en esencia lo que nosotros, los seguidores de Jesús, creemos? Porque si estoy diciendo estas cosas es un poco para que tengamos en cuenta lo que creemos, dado que hay mucha gente que cree más que lo que hay que creer. No hay que creer menos de lo que hay que creer, pero tampoco hay que creer más de lo que hay que creer. Esto es una cosa que tenemos que tenerla muy clara. A mí me viene mucha gente al cabo del año diciendo: Padre, la Virgen María se ha aparecido en tal lugar y ha dado este mensaje. Vale, adiós. Yo no sé si eso es verdad o es mentira. No tengo ninguna obligación de creer en eso. Pero hay gente que lo cree todo. Si mañana dicen que la Virgen se ha aparecido en un pueblecito de allí irán seguros de que se ha aparecido. Aunque al final el que lo promovió todo pues no merezca credibilidad. Creemos en la existencia de otra creación espiritual. Dios nos ha revelado que esos seres, algunos se transformaron en demonios. Así nos dice el Evangelio, así nos dice el resto del Nuevo Testamento. En otros lugares se habla de los ángeles que siguen al diablo. Y observamos otro pequeño detalle. Jesús, siempre estamos dándole vueltas a su mensaje, y sin embargo, en un momento dado se dice: había un hombre en esa sinagoga, Cafarnaúm, con un espíritu impuro, y gritó, diciendo: ¿qué tienes que ver tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le rechazó diciendo: calla, sal de él. Y ahora viene una descripción
de este hombre con un espíritu impuro. Arrojándolo con convulsiones, el espíritu impuro gritó con una alta voz y salió de él. Esta es una de las pocas veces que se describe. Otras veces se habla de que hay espíritus impuros que entran en hombres, pero aquí se dice: arrojándolo con convulsiones, el espíritu impuro, no dice el hombre, el espíritu impuro gritó con alta voz y salió de él. Vamos a adelantar un poco más en este Evangelio de Marcos y nos encontramos con otra descripción, porque hay otros pasajes en que no. Por ejemplo, se dice cuando cayó la tarde y el sol se puso, empezaron a traerles todos los que estaban enfermos y todos los endemoniados. Y dice 2 versículos después: y sanó a muchos que estaban enfermos con distintas enfermedades y arrojó muchos demonios. No les permitía hablar porque sabían quién era. Hace la distinción: enfermos, endemoniados. A unos los cura, a otros los exorciza. Hay más pasajes, pero donde de nuevo vuelve a aparecer otra descripción, en Marcos, es cuando dice: Maestro, uno de la multitud, te he traído a mi hijo endemoniado, que hace que esté mudo, y cuando lo agarra, lo tira a la tierra, sale espuma de su boca, rechina sus dientes y se queda rígido. Aquí tenemos una segunda de las pocas descripciones que aparecen en el Evangelio. Lo agarra, lo tira a la tierra, al suelo, sale espuma de su boca, rechina sus dientes y lo pone rígido. Como siempre, Jesús lo libera. Hay una tercera descripción, que es la más espectacular de todos los evangelios, que es la de Gerasa, tan espectacular que aparecen 2 de los 3 sinópticos. Esa la conocéis todos porque es la más conocida, y estaba en un lugar de sepulcros, furioso. Lo habían intentado inmovilizar y no podían. Y la furia. También aparece que gritaba entre las tumbas y en las montañas, dañándose con piedras. Si os fijáis, es muy sobria la descripción, es una realidad que se da por supuesta. Todos los pueblos de la antigüedad sabían que había personas que se ponían a invocar espíritus, se ponían a hacer cosas de brujería, y a veces les entraban estos espíritus. Ellos conocían también la mediunidad. En los templos, en tal, había sacerdotisas pues que entraban en trance, y una entidad que ellos creían una divinidad hablaba a través de ellos. Es una realidad aceptada en la época de Jesús, tanto por los judíos como por los griegos, por los romanos, por todos. Creemos esto, que existe esa cosa misteriosa, que tampoco pierde mucho tiempo en describirla el Evangelio. Creemos que Jesús exorcizó, los expulsó, y creemos que Jesús entregó ese poder. Este es el mensaje que hay en el Evangelio respecto a este tema, con más detalles. Ya habéis visto que hay 3 descripciones aquí de posesos. También, si lo miráis con mucho detalle, veis cómo se comporta Jesús con respecto a los demonios, etc. Pero son esas 3 cosas. Existen demonios, existen posesos, Jesús exorcizó y entregó el poder de exorcizar.
Me guste a mí o no me guste, esta es la fe de la Iglesia. Yo siempre he tenido la tentación de explicarlo todo como enfermedad mental. Sin embargo, cuanto más he conocido la psiquiatría, más he conocido casos, reconozco que la postura de la Iglesia es la que mejor explica todos estos extraños fenómenos. Porque sí, podríamos explicarlo todo como enfermedad, pero como me decía una chica de mi instituto, cuando yo era un jovenzuelo que iba allí, me decía, fui a una sesión de Ouija con compañeras, se pusieron a hacer lo típico del vaso y tal, y me decía, Fortea, no te lo vas a creer, el vaso se levantó en el aire. Yo decía, no, estarán haciendo trucos. Y me puse así para ver al nivel de la mesa. Pero no, el vaso estaba en el aire. Claro, cosas así, ¿cómo se explican en términos psiquiátricos? ¿Cómo se explican solo con materia, átomos, células? Y os podría contar infinidad de casos. Yo tengo esa tendencia, pero recordadlo siempre, hay gente que tiene la tendencia a quererlo todo. Y eso tampoco. El Evangelio no nos dice más. No habla, por ejemplo, ni una sola vez del maleficio. ¿Qué es el maleficio? Cuando alguien invoca a los malos espíritus para dañar a alguien. Entonces, ¿qué hay que pensar sobre el maleficio? Bueno, primero de todo, es un tema opinable. No podemos enfadarnos si alguien creyente, él piensa que no. Yo después de ver muchos casos, dije un momento. Aquí todos los exorcistas que hablan de este tema, lo que saben del maleficio es por lo que les dicen los demonios en los exorcismos. Todos los demonios dicen, entro de aquí por un maleficio. ¿Y si nos están engañando a todos? ¿Y si al final esto no es verdad? Y durante una temporada larga, varios años, fui muy reticente a creer en ningún maleficio. En teoría, decía, no hay ningún problema teológico en que alguien invoca a un demonio y éste haga un daño. Lo mismo que tampoco hay ningún problema teológico en que yo pago a alguien de la mafia para que mate a este. Uso una causalidad material, puedo usar una causalidad espiritual. Pero yo decía, no tenemos realmente ningún fundamento para creer en el maleficio. Entonces decía, problema teológico no hay ninguno. Pero, ¿y si ninguno tiene efectividad? Pero en uno de mis viajes a El Salvador, pues me hospedé muchos días y le conocí muy bien a un hombre que era empresario. Y este hombre me contó con variantes lo mismo que me contó uno de sus mejores amigos, que era político. Los políticos y los empresarios siempre tienen los pies en la tierra, ¿eh? No son gente de fantasías y visionarios. Cuento la historia del político, que es más interesante, y la conocía muy bien su mejor amigo. El político este decía, en un momento dado llamamos a una mujer muy religiosa que tenía un don y que vino a nuestra casa. Ella oró, le pidió a Dios y dijo, aquí está enterrado el maleficio. El dueño de la casa se quedó sorprendido, dijo, ¿aquí? Era el umbral de la casa, la puerta por la que pasaban siempre. Había baldosas, había cemento. Sí, aquí está enterrado. Hay que romperlo y sacarlo. Pero aquí pasamos todos los días, muchas veces. Aquí
Nadie ha hecho un agujero desde hace años y años y años. Pues está aquí. Bueno, cogieron un pico, rompieron las baldosas, picaron el cemento y me contaba él, no otro, el testigo, que entonces, cuando ya llegaron al final del cemento, había tierra, la sacan y había una bolsa de plástico. La saca, la abre y había un hígado de vaca perfectamente fresco. Y llevaba allí años, desde mucho tiempo, porque allí pasaban continuamente. Lo que me contó el otro, el empresario, era una historia parecida. Fue la misma mujer y dijo, aquí. Y efectivamente era también complicadísimo que nadie allí hubiera puesto nada, porque estaba en una propiedad privada, con una valla, con protección, como hay en Salvador para un empresario. Además, allí había crecido toda la hierba, todo, nadie había cavado allí nada en muchísimo tiempo. Y lo mismo, se encontró un frasco con una rana que no estaba putrefacta. Sin embargo, la hierba estaba totalmente crecida, nadie había cavado allí. Aquello me hizo replantearme las cosas. Quizás no hay que ser tan estricto en acotar las posibilidades que tiene este mundo. La Biblia nos cuenta muchas cosas extraordinarias. ¿Por qué el mal no puede hacer algunas cosas extraordinarias? Y entonces, exorcistas me han contado también muchas otras historias, pero esta era de primera mano. Entonces, mi postura es la siguiente. Para los sacerdotes, teológicamente, no hay ningún problema en el maleficio. Es usar una causalidad espiritual, lo mismo que puedo pagar a alguien de la mafia para que mate. Segundo, pero ¿tienen siempre efectividad? Aquí sí que no hay forma humana de saberlo. No hay forma, salvo que hiciéramos una estadística de acuerdo a Brujos, es imposible. Entonces, yo creo que la razón nos indica el que Dios no puede haber dejado el poder del demonio libre. Dios no puede haber dejado el poder del demonio libre. Vosotros, cuando oráis para que el Señor os devuelva la salud, ¿os sanáis siempre? No. Sabemos que las reliquias muchas veces en la historia han obrado milagros. Siempre que usamos una reliquia en nuestra oración, ¿nos sanamos? No. Y podríamos seguir hablando de las cosas de Dios, de ¿por qué vamos a pensar que el demonio siempre obtiene lo que quiere? ¿Tanto poder puede tener el demonio sobre la tierra? Yo creo que el mensaje integral de la Biblia, sobre todo del Evangelio, ahí está más claro. Un Dios bueno, un Dios todopoderoso que contiene el mal, un Dios que nos ha dicho, ni un pelo de vuestra cabeza caerá sin que lo permita Dios. ¿Veis 2 pájaros que se venden en el mercado? Ni uno caerá a tierra sin que Dios lo permita. Desde este mensaje del Evangelio tenemos, me parece a mí, que concluir razonablemente que si los maleficios tienen efecto, yo lo creo, sin embargo, este efecto está limitado por la voluntad de Dios a muy pocos casos. Pero esto no hay nadie que lo sepa. Si viene aquí otro exorcista y os dice, casi siempre tienen efecto, no hay forma de saberlo. Lo que sí que sabemos es que hay cosas raras, Eso sí. Sí que sabemos que hay gente que invoca a los malos espíritus para hacer daño a otros. Pero la gran cuestión es esa, ¿cuántos tienen efecto? Mi opinión, solo una pequeña parte
que Dios permite para bien, para que tengamos más fe en el poder de la Iglesia como remedio, para que la persona ante la prueba, ante el sufrimiento, se vuelva a Dios. Por eso permite a veces un mal cuya procedencia es demoníaca. Dios permite sobre la tierra, como excepción, alguna causalidad demoníaca para que sus hijos, viendo con toda claridad la acción satánica, vean también con claridad que el remedio es la oración, la vida espiritual, el exorcismo, las cosas que ofrece la Iglesia. Esta visión de conjunto es radicalmente distinta del que se cree siempre acosado por los maleficios, del que todo lo achaca al demonio. Me pongo enfermo, el demonio. Me va mal el negocio, el demonio. Me pongo triste, en depresión, el demonio. Mucha gente me viene a ver y me dice: padre, es que no pueden ser tantas cosas. El negocio se ha hundido, he caído en depresión, problemas en la familia. Bueno, pero ¿no te das cuenta de que muchas de esas cosas son causa y efecto? El negocio fue mal porque hay negocios que van mal. Eso hizo que tú te pusieras cada vez más triste. Eso hizo que cada vez hubiera más tensión en la familia. Por eso ha habido esos problemas. Y al final has tenido problemas de salud porque tienes ya 50 y tantos años. O sea, lo que parecen muchas casualidades, a veces hay una relación causa-efecto entre todas ellas. Sin embargo, yo siempre se lo digo a la gente: mire, yo no veo el mundo espiritual, yo no veo los demonios. Entonces, usted quiere oración, no se preocupe. Cuando yo tenía el grupo de oración, porque ahora estoy más dedicado a otras cosas, no a exorcismos, cuando yo estaba haciendo exorcismos, tenía un grupo de oración y le decía: mire, yo en usted no veo nada demoníaco, pero si hay algo demoníaco, no se preocupe, venga a nuestro grupo y vamos a orar todos juntos, por usted y por todos. Vamos a alabar a Dios, a cantar, a escuchar la palabra de Dios, vamos a adorar el Santísimo Sacramento. No se venga aquí con la idea de decir, como que me toque con una varita mágica y ya me voy sin mi maleficio. No, usted venga a encontrar a Jesús y le vamos a dar un espacio de oración con todos los demás, de alabanza, va a haber una predicación y después oraremos por todos. Posesos, gente con influencias, gente que no tengo ni idea de si tenía algo o no, e incluso al final había personas con problemas mentales que le decían: mira, tú no tienes nada del demonio, nada, pero seguro, tú tienes que ir al psiquiatra. Pero bueno, vente una vez a la semana y te daremos una bendición, porque la oración también ayuda a los enfermos. Entonces el grupo era una composición de todos estos estamentos, digámoslo así, de todos estos tipos de personas y sus familiares. Y no importaba que hubiera muchos, estábamos allí orando después de la misa. Lo que le tendría que decir a cada uno, uno por uno, se lo decía a la vez en la predicación, cortita, 4 minutos, 3, no más. Y después les imponía las manos, oraba. El que estaba poseso se caía al suelo y gritaba. El que tenía una influencia se ponía a temblar o le daban ganas de vomitar. El que estaba convencido de que tenía un maleficio pero no veíamos nada, pues estaba allí normal. Los enfermos mentales también venían. Decían: ay, padre, cuánto bien me hacen estas bendiciones. Mejoraban. Hasta los enfermos mentales, si empiezan a hacer oración, si se ponen en orden con los mandamientos de Dios, si reciben las bendiciones, mejoraban. Eso lo he visto tantas veces. Con lo cual, este ministerio es precioso.
es verdaderamente de misericordia, de ayuda al necesitado. Los laicos, utilísimos. A veces se me llenaba media iglesia y entonces necesitaba laicos que hablaran con la gente uno por uno, que hicieran una catequesis. Yo no podía atender a todos, les decía, mira, tienes que hablar con este, él es el que va a hablar contigo cada semana. Ellos a veces los traían en automóvil desde la estación de tren a la parroquia, o los bajaban. Ellos se convertían en los padrinos, la figura eclesiástica que durante tantos siglos existió del padrino. Pues ellos eran los padrinos, ya estaban bautizados, pero en la práctica mucha gente vive como paganos. Entonces era un camino hacia Jesús. Si ellos buscaban el exorcismo como un acto de brujería cristiana, como que van al sacerdote que les va a tocar con la varita mágica, ya está, estás liberado, adiós, eso era lo primero que les teníamos que decir, que no funcionaba. Tú tienes que escuchar la predicación que vas a tener aquí. Encuentra a Jesús, llena de luz tu alma, y vamos a orar. Y lo que haya ya saldrá, lo que haya ya se manifestará. Había gente que me decía, tengo maleficio. Oraba y entraban en trance. Otros decían, Padre, qué dolor me está entrando aquí en el vientre desde que ha empezado a orar. Ahí hay algo, ahí hay algo. Pues venga, vamos a orar. ¿Cuántas veces? Lo que haga falta. ¿Cada cuánto vengo? Yo te aconsejo una vez a la semana. ¿Puedo venir más? Sí, aquí rezamos todos los días, de lunes a domingo. Y los casos iban poniéndose mejor. Para aquellos que podáis ayudar a sacerdotes, ¿qué hacer incluso si viene uno que está en pecado, que tiene una amante con la que vive, o es un homosexual que vive con otro chico, los dos juntos como pareja? Venid, escuchad el querigma, la predicación, el evangelio, y oramos por vosotros, y que Dios haga lo que Él quiera hacer. Y efectivamente mucha de esta gente a lo mejor no dejaba pues esa unión ilícita, pero el acercamiento a Dios era, su vida había cambiado totalmente. Y veían a la Iglesia ya de otra manera. En España, sobre todo, se ve a la Iglesia como algo opresivo, antiguo, malo. Aquí no, pero allí sí, mucha gente. Y de pronto descubren que la Iglesia es un lugar de salvación. Lo que no podemos hacer, y perdonadme que insista y vuelva a insistir, nosotros los creyentes, y que creemos también en esta parte del Evangelio, la parte relativa al demonio, hasta los judíos, porque también sale el demonio en sus libros, dicen la parte oscura de la Torá. Lo que no podemos hacer es hacer que la gente viva con miedo. O sea, el mensaje de Jesús no es un mensaje de temor. No podemos usar esta pequeña parte del Evangelio, que no es la más importante además, para hacer que la gente viva oprimida bajo la sospecha, ¿y si me han hecho esto? ¿Y si me han hecho lo otro? Me tengo que proteger. Ahora me pongo una tercera medalla porque me han dicho que esta medalla protege. Ahora me pongo 5 medallas porque tenía medallas en el cuello, pero es que ahora me doy cuenta de que es muy bueno tenerlas en las muñecas. Y tengo que rezar esta oración y esta otra y la otra. Van a comer a un lugar y si le han echado algo.
Yo recuerdo que iba una vez con una persona que sabía mucho de estas cosas, pero que se pasó, porque íbamos en el metro de Londres y me dijo: padre, tápese los oídos. Yo dije: ¿y por qué? Había allí un negro tocando el tam-tam y esa mujer que iba mirando me dijo: ¿puede haber hecho algún rito para que la música nos atraiga a los demonios y tal? Yo me quedé sorprendido de verdad. ¿Puede haber hecho algo para que los demonios entren a través de la música? Por supuesto no me los tapé. Yo he visto con estos ojos salir despavorido de la televisión, porque salía una cosa que decía: es que los demonios a través de la pantalla pueden entrar por los ojos. Y yo le dije: mira, yo eso no me lo creo. Yo entonces estaba empezando: tienes todavía poca experiencia, yo hablo de lo que sé. No hay forma de razonar nada. ¿Cuántas nueras han dejado de tratar a sus suegras porque están convencidas de que les han hecho algo? Se han creado odios en las familias. O la nuera jamás de los jamases se atreve a comer en casa de la suegra, no sea que me eche algo. Yo he conocido casos de familias rotas y divididas en la parentela por esta mala semilla. Es malo el escepticismo. Nosotros creemos el Evangelio, todo lo que dice el Evangelio. Si allí dice que Jesús curó a un mudo, curó a un mudo. Si allí dice que lo que sea, y también sale esta faceta demoníaca también, pero sobriamente, no es la más importante. Si quitáramos a todos los demonios del Evangelio, no pasaría nada, el mensaje seguiría igual. Lo mismo que si quitáramos la parte apocalíptica del anuncio del fin del mundo, lo que se llama el pequeño apocalipsis del Evangelio, el mensaje seguiría igual. Hay cosas en la Biblia, en los Evangelios, esenciales, y hay cosas menos esenciales. Este aspecto menos esencial tiene la capacidad de amargar a millares y millares de creyentes en el catolicismo y en el protestantismo. Es un error. Y sobre todo que nada tiene que ver la fe santa en nuestro credo con toda esa hojarasca de temor que se inculca a las personas por parte de ciertos predicadores, y que además no hay forma de razonar con ellos, porque dicen: es mi experiencia. Yo he hablado antes de los dones. Yo he sido testigo de dones impresionantes. Yo he sido testigo de que la carta primera a los Corintios sigue viva en la Santa Iglesia. Pero tened mucho cuidado con los dones. No podemos creer al primero que llega. Los dones tienen que ser discernidos. A mí me venía gente al grupo y le decía: mire, yo suspendo juicio, pero si usted tiene tanto afán de ayudar, no se preocupe, venga con nosotros y poco a poco vamos discerniendo, pero de momento no haga nada más que rezar el rosario. Si algo tiene que decir, dígamelo a mí aparte. El discernimiento de los dones de alguna persona a veces duró muchos meses, con un trato muy continuo. Pero eso sí, me acuerdo de una señora, después de muchos meses, yo creo que más de medio año, 3 personas estábamos totalmente de acuerdo sin haberlo hablado entre nosotros. Esta persona tiene dones, pero están impurificados, no podemos fiarnos. Cuando uno tiene dones no hay fallos, por ejemplo. No basta con que una persona sea buena para pensar que los dones ya son verdaderos. Hay enfermedades mentales, sugestiones.
Los dones son uno de los grandes tesoros de la Iglesia Católica. El Padre Pío, los dones del cura de Ars, etcétera, etcétera. He oído a testigos de los dones de San Juan Pablo II. Pero eso no significa que tengamos que creer al primero que llegue. O sea, lo mismo que he dicho con el demonio, que el exceso de credulidad es malo, como también el exceso de escepticismo, con los dones es lo mismo. Hay que discernir. Mientras no se vea mientras no tengamos una prueba, yo no tengo por qué creer a nadie. No tengo por qué creer a nadie. Hay otro punto. Bueno, y por acabar este tema de los maleficios. Mucha gente me dice: Padre, ¿cómo me protejo? La vida espiritual. La vida espiritual. Tú reza, ve a misa, reza el rosario. Cuanto más te llenes del amor de Dios, de la luz de Dios, cuanto más amigo seas de Dios, más protegido vas a estar. Ya, Padre, pero no hay una fórmula. No hay fórmulas. No hay fórmulas. Las oraciones basta que se hagan con el corazón. No protege más una fórmula que otra. Que tú encuentras una oración que te gusta mucho de San Miguel o de San Benito, pues muy bien, hazla. Pero no hay una fórmula más efectiva que otra. Ni una medalla que protege más de otra. La medalla de San Benito simplemente es una medalla que tiene unas letras de un exorcismo. Tiene una efectividad. Eso tiene una efectividad porque expresamente se ha hecho esa medalla para eso. Pero si a otro le da más devoción llevar una cruz de palo de madera sobre el cuello, pues lleva la cruz de madera. Si la llevas con más devoción, te protegerá más que esa medalla de San Benito sin devoción. Que a otro le gusta la medalla de la Virgen, pues de la Virgen no hace falta que sientas la obligación de cargarte de objetos materiales. O sea, no podemos, lo mismo que los brujos tienen toda su confianza en las cosas, nosotros no podemos poner nuestra confianza en las cosas. Nuestra confianza es en el Dios Espíritu que ha enviado a su Hijo. Es verdad que la Iglesia bendice cosas con el poder de Dios. Y esas cosas, una vez que están benditas, tienen una efectividad, usadas con fe. Pero nuestra fe, nuestro corazón no están las cosas. Si estamos centrados en Dios, los sacramentales son buenos, porque creemos que Dios ha dado un poder a los sacerdotes para bendecir, sea para pedir la salud, sea para alejar las tentaciones, una cruz bendita que la pongo allí porque estoy muy tentado, o estoy muy tentado contra la pureza y me pongo un icono de la Virgen María en mi habitación. No es ya solo el icono, es la bendición. Pero mi fe no está puesta en los objetos. Los objetos son instrumentos para ese Dios. La mayor parte de las personas lo hace bien, pero he visto a cristianos que al final olvidan el fin y se quedan en el medio. Me acuerdo de un exorcista, porque si no esto puede parecer que estoy contra los sacramentales y no lo estoy. Este exorcista, y de un lugar muy importante, no era Roma, por si alguno lo está pensando, no. Este decía: el agua bendita tiene efectividad, el aceite bendito tiene efectividad, y la ceniza del miércoles de ceniza también es un sacramental. Entonces mezclaba las tres cosas y decía: pues si las mezclo y las uso tendrá 3 veces más efectividad. Entonces, ¿tenía alguna efectividad eso? No. Cada una de esas cosas tenía un simbolismo. El bello simbolismo del agua, el bello simbolismo del aceite, la unción, con todo el simbolismo bíblico que eso tiene, la ceniza,
Pero si lo mezclas, aquello ya no simboliza nada, es un engrudo feo y malo. Ya no simboliza nada. Este ejemplo es un ejemplo de cómo las cosas se pueden desviar, incluso con elementos cristianos. Siempre tenemos que estar vigilantes, siempre tenemos que volver a la pureza de los tiempos de los apóstoles, de las enseñanzas de Jesús. Cuanto más os aferréis en todo este tema a las desnudas palabras de Jesús, más seguros estáis de que no os estáis equivocando. Cuando empezamos a hacer teorías cada vez más lejanas de la base nuestra, bíblica, allí ya nos podemos desorientar. Eso ya son pensamientos nuestros. Y además nos ofendemos mucho de que nos lleven la contraria. Por lo tanto, aquí hay mucha gente que vais a aconsejar a otros muchos en la diócesis. Ojo, no estoy diciendo que nunca los maleficios no tengan efectividad. Segundo, ¿quién lo sabe? Tercero, bueno, si tú estás convencido de que te han hecho algo, vamos a orar. Vamos a orar a Dios para que te ayude, te libere, te proteja. Cuarto, ¿podemos orar para que nos proteja? Sí, sí. Sin obsesiones, sin miedos que no vienen de Dios, haréis bien en seguir los consejos de Jesús, que Él mismo nos dijo: líbranos del mal. Del mal. La palabra griega. Ahora, ¿me oíais mal antes? Yo creo que lo tenéis que dejar como estaba antes, porque ahora se escucha. ¿Así está bien? Ah, vale. Vamos a pasar a otro tema interesante: los fantasmas. Los fantasmas. Hoy es el día de las cosas interesantes, Santo Tomás de Aquino, en la Suma contra Gentiles, al tratar el tema del purgatorio, dice: Dios permite a algunas almas que están en el purgatorio manifestarse sobre la tierra a los viadores para beneficiarse de los sufragios de éstas y para aumentar la fe de los viadores en las verdades de la Santa Iglesia. Dicho con otras palabras, Dios sí que algunas veces ha permitido que almas del purgatorio se manifiesten. Yo al principio tampoco nadie me había hablado de esto, pero cuando ya empecé a acumular casos y de gente que conocía, dije: pues esto es verdad, no es un mito. Los fantasmas se aparecen con figura humana, con aspecto humano, y no dicen nada y desaparecen. Van vestidos normales. A veces dan una impresión de terrible tristeza u otras, pero no dicen nada. ¿Cómo hacer que un fantasma deje un lugar? Orando por su alma. Es verdad que las misas se ha demostrado que tienen mucha efectividad, las misas, pero vamos, cualquier oración, sacrificios, lo que haríamos por un alma del purgatorio, hacedlo y desaparecen. Dios permite a algunas almas esas manifestaciones para aprovecharse de las oraciones. La gente, lo que pasa ahora que ha perdido en Europa la visión cristiana de las cosas, es que se asusta y no rezan, pero antes sí rezaban. No hacen ningún mal. Los fantasmas, fuera de que causan miedo, mal no hacen. Otro fenómeno que aparece en el ritual nuevo de exorcismos es la infestación. A veces
hay un mal espíritu, un demonio, porque allí hicieron santería o vudú o brujería de cualquier tipo o ritos satánicos, a veces el problema está en un lugar. Cambian las personas, pero es el lugar donde siguen pasando las cosas, aunque el que lleve no sepa nada, y vuelve a decir lo mismo. Esto, hay gente que ha alquilado pisos y que dice: padre, hay que hacer algo, es que pasa esto, no saben nada, no han tenido contacto y se quejan de lo mismo. La infestación de un demonio es distinta de un fantasma. Se mueven las cosas, malos olores, ruidos. Yo me acuerdo que fuimos a una casa con un obispo de Estados Unidos. Incluso el obispo había estado rezando allí mucho y nada, allí seguía. Y me decía esa familia: padre, en mitad de la noche todos salimos de nuestras habitaciones, los hijos, la abuela, todos, y oíamos un ruido tremendo en el sótano de abajo de nuestra casa. Y todos con mucho miedo fuimos avanzando, vimos que venía de una habitación, fuimos a esa habitación y cuando abrimos la puerta, allí no había nadie. Y todos habíamos oído el ruido y no hay ventanas en esa habitación. Me la enseñó. Infestación. El nuevo ritual de exorcismos tiene un rito para los lugares. Pero por favor, imaginaos que doy una charla así y todo el mundo le pide aquí al pobre padre 200 exorcismos de las casas, y en todas las partes de las diócesis. No. Primero de todo, si alguien nos dice eso, decirle: bueno, haga estas oraciones. Yo tengo un PDF en que le digo a la familia: miren, el primer día se reúnen y rezan tranquilamente, si no el rosario, por lo menos la mitad, todos juntos, y echan agua bendita en las habitaciones. El segundo día, pues otras oraciones. Si al cabo de 7 días se ha acabado todo, pues se ha acabado todo. Si sigue algo, llaman al párroco, que bendiga la casa con fe, de corazón, no por mero ritualismo sin espíritu. Y pueden seguir una semana más haciendo las oraciones la familia. Si al cabo de 2 semanas los fenómenos continúan y son serios y hay varios testigos, porque a veces a mí me han contado muchas cosas, pero he hablado con el marido y me dicen: pues yo no he visto nunca nada, y la mujer ha visto de todo. Pues, entonces eso es sospechoso. Pero hay otros casos en que te dicen: padre, créanos, y te lo dice desde la abuela hasta el niño pequeño. Entonces dices: vale, voy. Entonces, en los casos en que después de que la familia ha orado, que el párroco ha bendecido eso de verdad, han insistido una semana más, si las cosas siguen y son serias, ya se puede enviar a un sacerdote a que haga allí el exorcismo de esa casa, el rito. Pero yo no soy muy dado a enviar al exorcista a una casa, porque el exorcista lo que hace es orar. Entonces lo que tiene que hacer la familia es orar hasta que eso acabe, orar, perseverar. Nunca inculcádselo a todos, nunca recurrir a videntes, curanderos, etc. ¿Por qué? Porque allí es cuando hay gente de esa que tiene trato con los malos espíritus. Digo gente de esa porque, ojo, hay que distinguir el curandero que solo cura con hierbas medicinales. Bueno, no hay ningún problema en ir. Pero si un curandero ya usa hierbas medicinales pero añade magia, eso ya no. Si una persona está convencida de la gemoterapia, que poniéndole unas piedras se va a curar, yo no creo en eso, pero no se lo voy a prohibir. Le voy a decir: mira, a mí me parece que eso no sirve para nada, pero si tú quieres, el Evangelio no te lo prohíbe. Pero si el que hace eso tiene que decir unas fórmulas, tiene que invocar unos espíritus guía, nueva era, tal, eso ya no. Yo no tengo ni idea de si la acupuntura funciona o no funciona. Si alguien cree que hay unos
líneas de energía y que eso se puede compensar, eso no va contra el cristianismo. Si a eso se añadiera nueva era, etcétera, etcétera, eso no se podría. Con esto, todas las terapias alternativas lo tenéis resuelto. Siempre que sean cosas naturales, piedras, aromas, yo creo que me curo con flores, pues siempre que sean cosas así, funcionarán o no funcionarán, pero no es algo contrario al Evangelio. Con lo cual yo, como pastor, no puedo imponer mi opinión. Pero cuando todas esas terapias naturales se mezclan con un elemento mágico o esotérico, y ya no digamos nada de tipo pues santero, por ejemplo, entonces no. Allí sí que el pastor puede decir no. Todas las cosas espirituales, la Iglesia es la maestra. Y la Iglesia nos ha dicho que no. Se lo dijo Dios al pueblo elegido cuando salió de Egipto. No iréis a los necromantes, a los divinos, a los adivinos, a los brujos. Da una lista lo más larga posible en esa época. Solo Dios. Cada uno puede creer en las terapias raras, pero el cuerpo es material. Y cuando el cuerpo se estropea, hay que buscar la solución de las causas materiales. Siempre hay gente muy dada a buscar causas fuera de lo material para lo material. ¿Que te ocurre un dolor aquí? Es un trauma de la infancia tal. ¿Que te ocurre un dolor? Esto me lo decía en el hospital, en el pasillo, un buen cristiano, y que se lo había creído. No, es que ese hombre dice que todas las cosas que suceden en el cuerpo, hasta el cáncer es por traumas que se han hecho tal cual en este momento de la vida. Y si es el hígado, son estas otras cosas que también todo tenía relación con los traumas. Otro, sin embargo, cree que todo tiene relación con las piedras. Otro cree que todo tiene relación con las flores. El cuerpo humano es algo físico. Las causas de la enfermedad normalmente son físicas. No estoy diciendo que el espíritu no tenga una cierta influencia en el cuerpo. El hombre más triste, más amargado, con más tensión, tiene una repercusión. El hombre que vive feliz en Dios, haciendo el bien, que está lleno de felicidad, que dice, Padre, estoy contento, eso tiene también una influencia. Pero más allá de eso, no. El cuerpo, cuando se estropea, es como un mecanismo. El cuerpo es físico, las causas suelen ser físicas. A veces es el cerebro, que es un órgano. El cerebro, en su parte física, puede estropearse y haber desequilibrios químicos o problemas biológicos. Entonces vas a un grupo y te dicen, no, esto es espíritu de esquizofrenia, no, esto es espíritu de depresión. He oído hablar de espíritu de bancarrota, espíritu de odio contra la suegra, espíritu de todo lo que podáis imaginar, de todo lo que podáis imaginar, cuando se sabe hoy día que la esquizofrenia es una cosa química de las conexiones de la mente. Pero siempre hay alguno cuyo don no ha sido discernido y confunde. Cuidado con las terapias naturales, pero no porque os vayan a entrar demonios. Y si está mezclado con la nueva era, tampoco eso es llegar y que te entra un demonio. Es que este ha estado en la nueva era. Hombre, si todos los que han hecho algo un poco mágico ya les entrara un demonio, necesitaríamos que una tercera parte de los sacerdotes de cada diócesis del mundo fueran exorcistas. No puede ser. No. Incluso la gente que se ha puesto en el peligro, no todos les han entrado demonios. Incluso la gente que ha hecho Ouija, no todos les han entrado demonios. La mayor parte, si han tenido una presencia, se les ha ido en ese día o en los 2 o 3 días siguientes sin hacer nada. El demonio no entra tan fácilmente. Pero hay casos en que sí, oras y dices, sí, esta persona tiene el demonio.
lo tiene. Como veis, lo bueno de un grupo sensato de oración es que entre todos se discierna. Los grupos de oración sensatos, que están en unión con el párroco, allí discutiendo las cosas entre todos, el juicio de todo un grupo suele ser muy atinado, si son sensatos, si son sensatos. Esto es una cosa que, si aquí hay exorcistas, yo siempre aconsejo discutir los casos en grupo. Oye, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? Y escuchar a todos, unos que hacen de fiscal, otros de abogado, y del diálogo entre todos se acaba sabiendo la verdad, o por lo menos el camino, mejor que si uno quiere saberlo todo por sí mismo, si uno cree que debe juzgarlo todo por sí mismo. Eso es un peligro. Si alguno de aquí, de los sacerdotes de otras diócesis tal, cuanto más sinodales seáis, mejor. El espíritu sinodal no solo es para la Iglesia universal. Hay sacerdotes que en su parroquia quieren decidirlo todo ellos, y hay otros que ese espíritu sinodal dice, oye, sentémonos y hablemos de este asunto. Eso vale tanto para la economía de la parroquia como para... ¿Creéis que esta persona tiene algo demoníaco? Vamos a hablar sobre esto. ¿O por qué esta persona no acaba de salir de esta situación y sigue con un espíritu tal? Hablar siempre es bueno. Creer que uno tiene toda la ciencia es malo. Peor todavía cuando uno cree que todas estas cuestiones de discernimientos de si alguien tiene un mal espíritu o no, hay que decidirlas por dones y revelaciones de Dios. El modo habitual en que las cosas se hacen tanto en la Iglesia de Dios como a nivel personal no es el de la revelación. El modo habitual por el que se toman las decisiones es la razón, incluso para saber si alguien tiene un espíritu o no. Dios nos ha dado un don natural, la razón. Hay grupos que quieren tomar todas las decisiones, discernir todo a base de dones. No. Allí es donde he visto los errores más escandalosos, incluso con sacerdotes muy buenos, pero que se han dejado guiar mal. Bueno, vamos a dar tiempo ahora a las preguntas. Una última cosa. Hay casos de influencia y de posesión que acaban rapidísimos, en una sola sesión e incluso en pocos minutos. Otros duran 3 sesiones, 6, 10, pero hay casos muy largos. Yo pienso que Dios lo permite como prueba, como una prueba para esa alma, como Job, porque es verdad, hay casos muy llamativos, en que no hay la menor duda de que hay un espíritu, pero no acaba de salir. Allí lo único que puedo decir es perseverancia y evitar el hacer cosas raras, porque el exorcismo no es un acto mágico en el que tenemos que hacer técnicas concretas. Solo oración y sacrificio, ayuno. Solo oración y ayuno, solo. Cuando un caso no acaba es cuando el exorcista o un grupo de liberación que le ayuda empieza a querer probar más cosas y más cosas y más cosas. Y ahí es donde uno empieza a desviarse. Bueno, pues preguntas ahora. Padre, buenos días. Si miras hacia el sol, serás inmediatamente iluminado. Si miras hacia la sombra, necesariamente quedarás rodeado de niebla.